compañeras y compañeros. Hoy es 1 de julio de 2021. Se cumplen 47 años de la muerte del general Perón. Y no es casual que estemos hoy lanzando este nuevo proyecto acá desde las empresas recuperadas, desde INPA, que es el último, digamos, aporte que hemos concebido desde el Observatorio de la Riqueza, Padre Arrupe, que se va a llamar la argentinidad latente. Ahora les vamos a contar un poco en qué consiste, los objetivos y demás, y de qué manera está abierto a la participación masiva del pueblo argentino. Y latinoamericano también, no solamente argentino. El 1 de julio, ¿por qué elegimos este día? No por hacer uno de los merecidos homenajes que se merece el general Perón, sino porque en la lógica esta que nosotros nos planteamos construir un nuevo ángulo de visión sobre la argentinidad, corriéndolo en el tiempo, hacia atrás, corriéndolo en el territorio, también hacia atrás de cuando nació la argentinidad, y también proyectándolo hacia adelante. Nosotros creemos que la muerte del general Perón fue un punto de inflexión en la construcción de esa argentinidad, que en este proyecto vamos a situar en el triunfo de los querandíes sobre Pedro de Mendoza, que fue el primer invasor colonial del territorio, cuando todavía no éramos nación como tal, pero sí territorio con pueblos originarios. Y ahí, que fue en 1536, desde entonces la dinámica de nuestros pueblos y de nuestra nación fue siempre una dinámica con distintos actores internacionales, distintos poderes coloniales o imperiales internacionales a lo largo de 440 años de crecimiento de la densidad nacional, con avances, retrocesos, hasta que murió Perón. Digamos, cuando se produce el triunfo querandí, que logra sitiar a la ciudad de Buenos Aires, en realidad era ciudad de Santísima Trinidad y puerto de Santa María de Buen Aire, y expulsarlos, es un triunfo de una nación, es el primer triunfo de una nación contra un imperio en nuestro territorio, y para nosotros ahí empieza la construcción de la argentinidad, porque de 485 años hasta hoy, de esa dinámica entre nación e imperio, o imperios sucesivos o simultáneos, pero es esa dinámica. Y empezamos con un triunfo, que fue el triunfo querandí, por eso es un orgullo que la argentinidad latente esté acá desde INPA, que está justamente en la calle Querandíes, y desde acá desde este espacio que nos han cedido los compañeros de INPA, es que lo vamos a proyectar a todo el resto del proyecto que vamos a explicar ahora. Pero realmente esa acumulación, que tuvo distintas formas, contradictorias y demás de argentinidad, llevó 440 años hasta que muere el general Perón. Nosotros vamos en el proyecto a reconstruir todos esos mojones, hitos, luchas, victorias, derrotas, etcétera, que sufrimos como nación o ganamos como nación a lo largo de 440 años, pero que tienen una parábola ascendente, o sea, tienen una acumulación positiva de nacionalidad y de derechos sociales para el pueblo argentino, de 440 años. Cuando muere Perón, eso empieza a decaer. No es que Perón haya acumulado esos 40 o 40 años, sino que fue el punto máximo de acumulación de la fuerza nacional frente a las fuerzas internacionales. Bueno, así que dentro de esos 485 años, desde cuando empieza a construirse la argentinidad, tenemos 440 años de una acumulación positiva y 47 años donde, por un lado, la sofisticación de la agresión imperial fue muchísima. Se han sumado distintos imperios contra la nación desde que murió Perón.
Y la verdad que no hemos logrado como pueblo y como nación neutralizar esos mecanismos de agresión y pérdida de derechos. Son 47 años, casi medio siglo. Entonces nos parece que es importante empezar a construir desde esta perspectiva una estrategia de neutralizar eso, de enfrentar y de volver a recuperar las dimensiones de la nacionalidad que tuvimos en los 4 siglos anteriores, En ese sentido, este proyecto apunta a dotar de una nueva visión a las nuevas generaciones de argentinos. Digamos, nosotros llevamos casi 4 décadas en democracia y la verdad es que las generaciones que se han criado en democracia, por suerte nunca más han avalado una dictadura, cosa que hay un consenso unánime en la Argentina, en otras épocas sí lo fue, pero tenemos un déficit muy profundo de no saber cómo neutralizar estos niveles de sofisticaciones internacionales contra el país y contra el pueblo. Otros países del mundo, en cambio, que están absolutamente silenciados, sus experiencias a lo largo también de este medio siglo, ha sido exactamente el inverso. Ha logrado ganar derechos, ganar soberanía, ganar avance, ganar civilización. O sea que claramente estamos ante un déficit nacional sobre todo del rol del Estado, básicamente, pero del rol de la política. La política electoral se ha convertido en un instrumento absolutamente mediático, casi de marketing comercial, y no de programa económico para recuperar la nación, y mucho menos los derechos perdidos. Así que el sentido de este proyecto de Argentinidad Latente, que va a abarcar no solamente lo político, sino todos los aspectos de la vida nacional, deportivos, culturales, históricos, prehistóricos también, recordando a Florentino Ameghino cuando hablaba de la prehistoria argentina, tecnológicos, los avances tecnológicos que llegamos y que después llegamos a tener en todas las áreas. O sea que el planteo no es solamente desde el punto de vista de los hitos de la lucha social y política, sino del conjunto de los logros que hicimos los argentinos y que están latentes, por eso el término. Latentes, que están pendientes, están en potencia, en desarrollo. Esta dinámica internacional es la que nos ha frenado, no nos ha matado, nos ha congelado. Y el proyecto Argentinidad Latente es un proyecto en ese sentido de descongelamiento de ese potencial que tenemos como nación y que tiene una dimensión regional, desde luego, ¿no? El hecho de ese intento que hubo una década atrás de un conjunto de líderes nuevos de vencer esa agresión imperial y que derivó en la máxima sofisticación y violencia como es el lawfare, que hoy sigue vigente, va a ser uno de los puntos de trabajo de la Argentinidad Latente, junto con muchos otros. Pero primero, este 1 de julio queremos empezar remarcando 3 hitos muy importantes de este proceso para que este proyecto pueda encarnar en el conjunto del pueblo. Tenemos que asumir de que el principal problema que tenemos los argentinos hoy en cuanto a la argentinidad latente es matar la inflación, es llevar a la Argentina a los estándares de inflación del mundo, que son 15 veces inferiores a los que hemos tenido a lo largo de estos casi 47 años desde que murió Perón. La realidad es que desde que murió Perón, los poderes monopólicos han tenido por distintas vías un poder de producir inflación permanente, dolarización y extranjerización de la economía. Esa es la causa del problema que hoy estamos sufriendo y cada gobierno que pasa no logra vencerlo y ponerle el cascabel al gato. O sea que no hay tema más latente para el conjunto de los argentinos que el de la inflación, porque eso es lo que ha producido la pobreza de 60% de niños pobres o niveles de salario en este momento iguales a los de los países africanos, con todo el respeto que nos merecen los países africanos, pero eso da una dimensión del retroceso de la Argentina. Así que a ese punto de la inflación como punto latente central para encarar desde este proyecto, dentro de los 275 puntos de argentinidad que ya vamos a ir desarrollando de a poco, el primero es la inflación.
El segundo es una combinación de la salida de esa situación y de recuperar nuestros derechos y nuestros niveles de ingresos, que es la renta básica universal financiada desde un banco central soberano por emisión de moneda. Ese es el segundo punto de la argentinidad latente, que estamos seguros que cada vez más va a encarnar en las luchas del pueblo argentino. Y el tercero, de este 1 de julio, es el lawfare. El lawfare que hoy tiene un líder regional, que es Lula, porque Lula es el único que ha logrado hasta ahora vencer el lawfare sin llegar a presidente. Ha logrado desmontarlo en su país y creemos que en un año va a ser presidente, y eso va a impulsar nuevamente las fuerzas nacionales y sociales en Argentina. Nos va a ayudar muchísimo el triunfo de Lula, pero eso exige una nueva generación de argentinos, una nueva generación que trabaje con otra lógica, con otra audacia, con otra valentía, y que se anime a crear nuevas instituciones, porque sin nuevas instituciones vamos a seguir cada vez más en situaciones críticas, y están todas las condiciones para esas nuevas instituciones, simplemente adaptando los modelos internacionales a la realidad argentina. Así que bueno, ese es el proyecto, ese es globalmente el homenaje que queremos hacerle por la positiva, no por la nostálgica, al general Perón como punto máximo de acumulación de 440 años de la argentinidad desde los querandíes, y creemos que una nueva generación tiene que concebir aspectos políticos de distintos tipos, donde el referéndum popular vinculante, o sea, la consulta permanente al pueblo, es el método para esa nueva Argentina. No alcanza solamente con las elecciones electorales, está demostrado a lo largo de 40 años, han pasado todo tipo de gobiernos y no hemos dejado de retroceder. A lo sumo, el punto máximo de recuperar posiciones fue cuando Néstor Kirchner nos desendeudó como país, que tuvimos un grado de autonomía y de crecimiento importante durante esos 12 años, después con Cristina, pero la realidad es que no alcanzó en niveles institucionales, porque en 2 meses del gobierno de Macri todo eso había sido eliminado y estábamos nuevamente en un proceso de endeudamiento, o sea que no alcanzó aquella institucionalidad que logró Néstor. Hay que crear una nueva institucionalidad. Esa es la misión de este proyecto de Argentinidad Latente, a través de una nueva generación que esté libre totalmente de los intereses internacionales, que sea audaz, que sea valiente y que convoque al pueblo al referéndum popular vinculante todas las veces que sea necesario para vencer la agresión esta a la que seguimos sometidos. Bueno, estamos acá ahora en el 4º piso de INPA, en este histórico galpón donde INPA hacía aviones y Perón lo recorría y Evita lo recorría. Este galpón, están las fotos que lo acreditan. Los primeros aviones para aprender a volar en los aeródromos en la década del 40 se hacían acá, y que ahora es uno de los espacios que los trabajadores han recuperado para producir cultura, producir eventos políticos, debates y todo tipo de actividades por la nación. Elegimos estar atrás de esta frase que nos parece muy importante, porque el proyecto de la Argentina Latente va a ser un proyecto alegre, no va a ser un proyecto desde la nostalgia, sino al contrario, sino de eslabonar las alegrías de derrotas y de triunfos. Y hay que decirlo, la alegría de derrotas, porque creo que no hay derrota en la cual los pueblos no aprendan. Y eso hay que hacerlo con alegría, con la perspectiva del tiempo. Entonces, por eso elegimos esta frase, que tampoco es menor, porque hay una forma donde el pueblo espontáneamente le decía a Perón, lo llamaba la sonrisa. No la decía solo el pocho, el general. La sonrisa era la forma más emocionante que tenía el pueblo de nombrarlo al general Perón. Y entonces nos parece que esté acá plasmado, vinculado a esta frase de proyectos soñadores para un trabajador, nos parecía estas casualidades que siempre nos da INPA. La verdad que no teníamos pensado hacerlo acá, pero la encontramos caminando y bueno, acá estamos. Nosotros vamos a recuperar, vamos a convocar a todo el campo nacional y popular del país acá a INPA,
la música, el canto, la literatura, la poesía. Por ejemplo, uno de los proyectos con los cuales vamos a abrir, de hecho lo estamos haciendo, centralizando una biblioteca muy importante de 15.000 libros, que va a estar abierta al público, que es una biblioteca que tiene todo un contenido político de nuevos paradigmas para el futuro, ¿no? Que con esa lógica va a estar estructurada y desde ahí se va a convocar a que todo el mundo pueda seguir aportando materiales, libros y sobre todo un aspecto que mucha gente, todos tenemos cosas escritas en nuestras casas de todo índole. Todos esos escritos que tiene el pueblo argentino en su intimidad acá van a tener un lugar de recepción y divulgación. Lo mismo la acústica que tiene IMPA. IMPA tiene, dicho por Lisi, violinista argentino, cuando estuvo dando acá un concierto y ensayando, nos dijo, IMPA tiene en la planta baja la acústica de una catedral. Entonces nosotros queremos convocar a que la música, la recuperación de todas las expresiones de la música formen parte de este proyecto de Argentinidad Latente, y el edificio entero se ha convertido en un patrimonio nacional. No solo la fachada como es ahora, sino todo el edificio. Hay muchos compañeros que lo vinieron trabajando, los compañeros del museo de IMPA y demás, o sea que hay ya un camino empezado que solamente hay que terminarlo. Y ese proyecto de Argentinidad Latente tiene que abarcar también las dimensiones deportivas en todos sus aspectos. Todo el mundo tiene que saber que acá va a tener un lugar para encontrarse y un lugar para reivindicar las grandes glorias que tuvimos y que tenemos, porque también hoy existen en el campo del deporte y de sobre todo de la ciencia también. Todos esos lugares van a tener acá como pequeños lugares vamos a ver qué forma le damos desde el punto de vista estético, y ahí convocamos a los artistas a que nos acerquen ideas. Pequeños como faros, serían faros de la argentinidad, y que estén representados, hoy se puede hacer con pantallas, con estética, bueno, con lo que sea. Ese es el espíritu de este proyecto que empezamos hoy, 1 de julio del 2021, y que está abierto a la participación en iniciativas de todos los compañeros de la nación argentina, independientemente de su posición política. En la medida en que sea un sentido de fortalecer la nación y la justicia, acá van a encontrar un lugar, aunque sean de posiciones políticas que públicamente son antagónicas. Buena cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón